Francisco Barbosa está cagado de miedo porque ya casicito lo sacamos de la Fiscalía General de la Nación. El problema es que se va a ir con varias culebras enredadas detrás. Y no sabemos lo que pueda pasar cuando llegue la nueva fiscal a destapar sus ollas podridas. Top 5 casos de corrupción que salpican a la apodada narcofiscalía de Francisco Barbosa. Vamos a mencionar los 5 puntos rápidamente, pero antes vamos a compartir esta información. Hay que estar muy atentos de la selección de la nueva fiscal porque varias jugadas de la ultraderecha han intentado entorpecer el proceso, que para el 2024 debe estar finalizado con una nueva mujer ocupando el cargo más importante del país en materia judicial. Ahora sí, vamos al conteo. Número 5. El dinero público y el poder de la fiscalía al servicio de los amigos de Francisco Barbosa. La fiscalía de Barbosa dio contratos multimillonarios a personas que al mismo tiempo estaba investigando por grandes delitos. O sea, una misma persona beneficiándose por miles de millones de pesos de la fiscalía, siendo al mismo tiempo investigada por esa fiscalía por casos de corrupción. Pues, esto era posible solo porque la persona en cuestión era amiga de Francisco Barbosa. Y lastimosamente el tema de la contratación no aplicó solamente con la fiscalía, sino con prácticamente todas las instituciones del gobierno Duque, aunque con el ente judicial por supuesto que era peor. ¿Cómo puede una institución como la fiscalía estar investigando a un hombre por sus presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias, de irregularidades financieras con sus empresas, de delitos ambientales, de apropiación de tierras y hasta de nexos con paramilitares, y al mismo tiempo estar otorgándole a la empresa de ese sospechoso contratos multimillonarios de hasta 2.850 millones de pesos? Estamos hablando de la empresa de la Universidad Sergio Arboleda, de donde se graduaron pues precisamente Duque y Barbosa. Y estamos hablando del sospechoso Rodrigo Noguera, dueño de esa universidad. Y por favor recuerde atentamente este nombre porque lo volveremos a ver en el punto número 2 de este top. A esta universidad se le encontraron más de 90.000 millones de pesos de contratación con el gobierno de Iván Duque, en una selección que fue como que amañadita, como que a dedo, pese a que el Ministerio de Educación ordenó medidas preventivas en contra de esa institución por varias irregularidades. Tanto es así que se denunció que a Barbosa se le giraba mensualmente un salario por ser profesor, a pesar de que nunca dio clase. ¡Qué tristeza! En ese saco parece que también estaban metidos el corrupto de Jorge Pretel y el corrupto de Andrés Felipe Arias. Número 4. Derrochando la plata de la fiscalía para beneficio propio. Yo soy rico y extravagante. La derecha nunca dijo nada y se hizo la de la vista gorda cuando Francisco Barbosa, como fiscal general de la nación, contrató con fiscalía y con plata pública a mujeres del servicio para que limpiaran su casa. Imagínese qué hijo de puta provecho. Barbosa pagó las empleadas del servicio de su casa con recursos públicos. Es decir, 2 empleadas de servicios generales de una empresa contratista de la fiscalía estaban asignadas dizque a la casa del fiscal para que le hicieran los quehaceres al rey. La derecha tampoco habló nunca del paseo familiar a San Andrés que se hizo Francisco Barbosa como fiscal general con su esposa, con su hija y con la mejor amiga de su hija, usando plata del Estado, dinero suyo y mío, y violando las restricciones que existían en la cuarentena del 2020, sin importarle que había sido la misma fiscalía la que había impuesto miles de multas a miles de ciudadanos por violar la cuarentena y que incluso ordenó dizque una investigación contra Claudia López porque fue grabada mercando junto con su esposa en plena cuarentena. El conchudo decía: nadie está por encima de la ley. Le faltó agregar excepto yo. Número 3. Toda la familia en el mismo pastel corrupto. ¿Qué pasó con la investigación por presuntas irregularidades de su esposa? Un hecho puntual bastante cuestionable surge del actuar de la esposa de Francisco Barbosa, Walfa Telles. Ella fue denunciada por contratar con una empresa a la que le hacía control fiscal cuando era delegada de la Contraloría. Vamos a entender en qué consiste esta denuncia. Reiteremos, Walfa Telles ejercía control fiscal sobre una empresa. Cuando ella trabajaba desde la Contraloría, le realizó un plan de mejoramiento a esa empresa, luego de realizarle una auditoría. Y 6 meses después, por pura casualidad, se creó y se registró en la Cámara de Comercio una fundación casualmente facultada que podría asesorar a esa misma empresa en casualmente los mismos puntos que ese plan de mejoramiento le decía que necesitaba. Y resulta que la directora ejecutiva de esa fundación era la misma Walfa Telles. En efecto, la contrataron por 190 milloncitos de pesos.
O sea, la fundación de la esposa del fiscal se creó para asesorar a la misma empresa sobre la que la esposa del fiscal ejercía control como delegada de la Contraloría. Y eso es simplemente ilegal. Estaría violando el régimen legal de inhabilidades y faltando al código disciplinario único. El problema es que ¿quién debe investigar eso? Pues la fiscalía. Y si el fiscal general es su esposo, ya se imaginarán qué tanta justicia hubo. Revista Cambio fue el medio que avisó que esa investigación se habría archivado. Y ahí ya estaríamos hablando entonces de otro delito, que es prevaricato. Número 2. La narcofiscalía. Funcionarios de Barbosa al servicio de grandes narcos colombianos. A este país no se le puede olvidar la inmensa corrupción interna que hubo en la fiscalía de Francisco Barbosa, de cuenta principalmente de una de sus altas funcionarias que hacía parte de una red criminal, que hasta estaba conformada también por otros fiscales. Estamos hablando de Ana Catalina Noguera, mujer que incluso recibió un ascenso luego de que Barbosa se posesionara como fiscal general, y que es hija de Rodrigo Noguera, el dueño de la Universidad Sergio Arboleda de donde se graduó Barbosa, y que recibió grandes contratos multimillonarios precisamente con la fiscalía y con el gobierno de Iván Duque. De eso hablamos en el punto número 5 de este top. La red criminal de la alta funcionaria de Barbosa, Ana Catalina Noguera, que estaba en la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General, extorsionaba a personas que tenían grandes problemas legales para que no fueran extraditadas. Es decir, a cambio de dinero les borraban sus expedientes, para que quedaran por ahí en la vida como si no hubieran cometido delitos. Esta mujer, amiga ascendida de Barbosa, hija del amigo de Barbosa, Rodrigo Noguera, y que hasta hace poco aceptó los cargos por su delincuencia voraz, es muy pero muy peligrosa, aunque hay que saberlo, es mucho más peligroso quien era su jefe, Francisco Barbosa. Este es el momento en el que no sabemos si la estaba simplemente encubriendo. Este caso es bastante doloroso porque Ana Catalina Noguera prácticamente puso a la fiscalía al servicio de personajes como Carlos Ramón Zapata, capo reconocido del narcotráfico en este país. Número 1. Definitivamente esta fiscalía tuvo funcionarios al servicio del narcotráfico. La deprimente e impune historia de Marta Mancera. Una red de distorsión de la justicia desde adentro de la fiscalía permitió que varios narcotraficantes quedaran libres y que varios fiscales corruptos quedaran con sus bolsillos llenos de plata y en este momento todavía en una impunidad terrible. Esta historia que le voy a contar ha sido relatada por muchos medios como Noticias 1 y Cambio y por periodistas como Joel Ackerman. Hay material probatorio en las instancias judiciales y se ha demostrado cómo han intentado entorpecer las investigaciones, para que el proceso deje un beneficio inmenso para Marta Mancera, la vicefiscal de Francisco Barbosa y sus amigos. Pero aún así, como dije ahorita, la impunidad sigue ahí viva y es palpable. Ponga atención a esto. A mediados del 2018 se inició una investigación que involucraba a 3 grandes narcotraficantes, alias Boliqueso, alias Guacamayo y alias Mueble Fino. Cuando allí se empezó a determinar que habían funcionarios de adentro de la fiscalía que estaban beneficiando a esas estructuras criminales del narcotráfico, el fiscal Alcibiades Libreros, quien era quien lo estaba descubriendo y revelando, fue asesinado el 29 de diciembre del 2019. Él ya había pedido en varias ocasiones que le devolvieran el esquema de seguridad que le habían quitado un año atrás, obvio, de manera inexplicable, y su solicitud fue rechazada en repetidas ocasiones. El desgraciado fiscal Jorge Iván Ríos hizo una investigación en la que determinó que ese asesinato se dio por un hurto, a pesar de todo el contexto criminal del que estoy hablando en este momento. Tiempo después, él mismo, el fiscal Jorge Iván Ríos, resultó ser presuntamente uno de los narcofiscales señalados de beneficiar a bandas criminales y narcotraficantes desde adentro de la fiscalía. ¡Qué rabia! Marta Mancera, la vicefiscal que ascendió Barbosa, ya era la directora nacional de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Ella se reunió con ese fiscal antes de que él empezara a hacer su investigación para darle directrices sobre cómo hacerla. Ya sabemos cómo es que funcionó todo. Marta Mancera no solo está implicada indirectamente en el asesinato del fiscal antimafia Alcibiades Libreros, sino que se le ha denunciado por también favorecer narcotraficantes, por favorecer narcofiscales y por favorecer a tantos otros denunciados por tantos otros supuestos crímenes de favorecimiento de narcos, como Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, que pese a las denuncias, parece que Marta Mancera lo logró y ellos siguen libres. Francisco Barbosa es un cieguito que no sabe lo que pasa con su mano derecha. Esperemos que estas ollas podridas se destapen cuando llegue una persona legal y honesta a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué otros casos cree que debemos agregar en este top 5? ¿Será que Barbosa va a responder ante la justicia por fin cuando se le acaben esos 5 minuticos de fama? Porque recuerde, ni siquiera tuvo en cuenta la deuda que